Día 312. Oremos por Botswana. Ezequiel capítulo 22. Dios también me dijo: Ezequiel, hombre mortal, declara culpable a esa ciudad asesina. Échale en cara todas sus repugnantes maldades. Dile de mi parte lo siguiente: te llegó la hora, ciudad de Jerusalén. Pronto serás castigada. Has matado a tus habitantes y te has rebajado al adorar a esos ídolos malolientes que tú misma has fabricado. Por eso voy a dejar que todos los pueblos y naciones se burlen de ti. Te has ganado la fama de ser una ciudad corrupta y llena de ídolos. Tus gobernantes abusan de su poder y asesinan a cuantos pueden. Tus habitantes no respetan ni a su padre ni a su madre. Oprimen a las viudas y a los huérfanos y maltratan a los extranjeros refugiados. Para colmo, no me adoran en sábado ni respetan los lugares sagrados. Hay quienes son culpables de la muerte de otros por haberlos acusado falsamente. Hay también quienes hacen fiesta en honor de los ídolos y allí cometen las peores maldades. No faltan los que tienen relaciones sexuales con la esposa de su padre, ni los que abusan sexualmente de la mujer cuando está en su periodo de menstruación. Otros tienen relaciones sexuales con la mujer de su prójimo, o tienen relaciones sexuales con su nuera, o violan a su media hermana. Hay también quienes matan por dinero y quienes cobran altos intereses a los que les piden dinero prestado. Por maltratar así a su prójimo, se han olvidado de mí. Les juro que así es. Tú, Jerusalén, te has hecho rica injustamente. Tus asesinatos me ponen furioso. Cuando decida castigarte, no tendrás ánimo ni fuerzas para enfrentarte conmigo. Yo soy tu Dios y lo que digo lo cumplo. Te dispersaré por todo el mundo y así te limpiaré de tus pecados. Por tu culpa, todas las naciones hablarán mal de mí, pero al final reconocerás que yo soy el Dios de Israel. Dios también me dijo: para mí, los israelitas son como la basura que queda en el horno después de fundir diferentes metales. Por eso quiero dejar esto bien claro con ellos. Puesto que son como basura en el horno, voy a juntarlos dentro de Jerusalén, como se juntan dentro del horno los metales. Estoy tan enojado con ellos que los juntaré y atizaré el fuego de mi enojo y los fundiré en medio de la ciudad como si fueran metal. Así, cuando haya descargado mi enojo sobre ellos, reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Dios también me dijo: dale de mi parte el siguiente mensaje a Israel. Eres como una tierra sucia castigada por falta de lluvia. Tus profetas se ponen de acuerdo para quitarle a la gente sus objetos de valor y para dejar viudas a muchas mujeres. Devoran a la gente como leones feroces que despedazan a su presa. Tus sacerdotes no respetan mi ley ni nada de lo que para mí es sagrado. No distinguen entre lo que es mío y lo que es de ellos, ni entre lo que me gusta y lo que me disgusta. Me desobedecen a no adorarme en sábado, que es mi día especial. Tus gobernantes siempre están dispuestos a matar y eliminar gente con tal de hacerse ricos. Parecen lobos que despedazan a su presa. Tus profetas creen que pueden engañarme. Aseguran hablar de parte mía y repetir mis propias palabras, pero eso es mentira. Lo único cierto es que yo nunca les he hablado. Los ricos son injustos, roban y asaltan a los pobres, maltratan a los necesitados y se aprovechan de los extranjeros refugiados. Yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo, que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. Por eso voy a descargar sobre ellos mi enojo. Voy a consumirlos por completo con el fuego de mi ira. Me las pagarán por todo el mal que han hecho. Les juro que así será. Ezequiel capítulo 23. Dios también me dijo: Ezequiel, voy a contarte la historia de dos hermanas. La mayor se llamaba Oholá y representa la ciudad de Samaria. La menor se llamaba Oholibá y representa la ciudad de Jerusalén.
Desde que eran jóvenes se portaron como prostitutas y eso es lo que son. Mientras vivían en Egipto se dejaban tocar los pechos y acabaron teniendo relaciones sexuales con muchos hombres. A pesar de todo eso, yo me casé con ellas y tuvimos hijos e hijas. Como esposa, Oalá me fue infiel. Se enamoró locamente de sus amantes asirios, que eran jóvenes muy bien parecidos. Vestían elegantes uniformes y sabían montar a caballo. En su país los reconocían como jefes. Eran los mejores hombres de su país y Oolá no solo tuvo amoríos con ellos, sino que además adoró a todos sus ídolos malolientes. Tan enamorada estaba Oolá de sus amantes sirios que dejé que ellos hicieran con ella lo que quisieran. Así que ellos la maltrataron y le quitaron sus hijos y sus hijas y a ella la mataron. Todas las mujeres hablaron del castillo que Oolá sufrió. Olivá se dio cuenta de lo que pasó con Oalá, pero no aprendió la lección. Al contrario, se enamoró locamente de los asirios, que eran jóvenes muy bien parecidos y vestían elegantes uniformes, además de saber montar a caballo y ser jefes en su nación. Olivá resultó peor que su hermana. En cierta ocasión, vio dibujados en las paredes a unos babilonios. Estaban pintados de rojo y a pesar de que su modo de vestir parecían ser oficiales de alto rango. En cuanto los vio, Olivá se enamoró de ellos. Enseguida mandó mensajeros a Babilonia y los hizo venir a donde ella estaba. Cuando llegaron, tuvieron relaciones sexuales con ella. Esto se repitió varias veces, que finalmente ella quedó asqueada y se apartó de ellos. Pero también yo sentí asco de ella, como antes lo había sentido de su hermana. Ella, por su parte, se acordó de sus días de su juventud en Egipto. Se acordó que cuando dejaba que los egipcios le tocaran los pechos y que cuando tenía relaciones sexuales con ellos, Olivá amaba a los egipcios con locura porque en su trato sexual se portaban como animales. Tú, Olivá, sentiste nostalgia al acordarte de esos días y te entregaste de lleno a la prostitución. Pero yo soy tu Dios y te advierto que haré que tus amantes se vuelvan tus enemigos. Ahora te dan asco, pero vendrán contra ti de todas partes. Vendrán los babilonios, los caldeos, los de Pecot, Soa y Coa. Vendrán también los asirios, esos jóvenes bien parecidos y elegantemente uniformados que saben montar a caballo y son jefes de su nación. Todos ellos vendrán contra ti, llegarán bien armados y con grandes ejércitos. Te rodearán por completo y te castigarán de acuerdo con tus leyes. Yo descargaré todo mi enojo sobre ti y ellos te maltratarán con gran crueldad. Te arrancarán tus vestidos y te quitarán tus joyas. También te quitarán tus hijos y tus hijas, y a los que logren escapar los consumirá el fuego. A ti te cortarán la nariz y las orejas, y a quien quede vivo lo matarán. Solo así les pondré freno a tus deseos sexuales y a la vida de prostituta que llevaste en Egipto. Así no andarás buscando a los egipcios, ni volverás a acordarte de ellos. Yo soy tu Dios y te aseguro que voy a entregarte en manos de esa gente que odias y que te da asco. Entonces todo el mundo se dará cuenta de la clase de mujerzuela que eres. Tu desobediencia es la causa de todo lo que te ha pasado. Tuviste relaciones sexuales con esa gente y adoraste a sus ídolos malolientes. Además, seguiste el mal ejemplo de tu hermana. Por eso te castigaré igual que a ella. Yo soy el Dios de Israel. Te juro que sufrirás el mismo castigo que sufrió tu hermana. Sufrirás burlas y desprecios, grandes sufrimientos y una terrible soledad. Así castigué a tu hermana Samaria y así también te castigaré a ti. Después de eso, tú misma te desgarrarás los pechos. Yo, el Dios de Israel, he dado mi palabra y la cumpliré. Como te olvidaste de mí y me diste la espalda, tendrás que sufrir las consecuencias de tu vergüenza como prostituta. Te juro que así lo haré. Dios también me dijo, tú, Ezequiel,
encárgate de anunciarles a Oholá y a Oholibá que son culpables. Recuérdales a Samaria y a Jerusalén sus repugnantes acciones. Ellas me fueron infieles, pues adoraron a sus ídolos malolientes. Además, son unas asesinas, pues presentaron a nuestros hijos como ofrenda a esos ídolos. Por si fuera poco, iban los sábados al templo no para adorarme, sino para ofenderme. Todo esto lo hicieron en mi propio templo. Luego mandaron traer a gente de tierras extrañas, y mientras tanto se bañaron, se pintaron los ojos y se adornaron con joyas. Cuando ellos llegaron, ellos los recibieron, recostadas en lujosas camas. La mesa estaba ya servida frente a ellas, y allí pusieron el incienso y el perfume que antes me ofrecían a mí. El griterío que se escuchaba era el de una multitud en fiesta. Era la gente que había llegado del desierto y que estaba adornando a esas mujeres con pulseras y con bellas diademas. Entonces pensé, estos van a acostarse con esas prostitutas, pero tan acabadas están que ni para prostitutas sirven. Y así sucedió. Una y otra vez tuvieron relaciones sexuales con Oholá y con Oholibá, ese par de mujerzuelas. Pero un día los hombres justos las acusarán y declararán culpables, porque son unas adúlteras y asesinas. Yo, el Dios de Israel, ordeno que se reúna todo el pueblo para acusarlas, que les haga sentir miedo y les quite todo lo que tengan, que las mate a pedradas y las atraviese con espadas, que mate a sus hijos y a sus hijas, que le prenda fuego a sus casas. Así terminaré de una vez con todas por esa conducta repugnante. Y cuando las demás mujeres, vean el castigo que les daré a Oholá y a Oholibá, no seguirán su mal ejemplo. Esas dos hermanas sufrirán el castigo que merecen por entregarse a la prostitución y por adorar a sus ídolos. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Lucas capítulo 8. Los días siguientes Jesús fue por muchos pueblos y ciudades anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con Jesús andaban también sus 12 discípulos y muchas mujeres. Estas mujeres ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. A algunas de ellas Jesús las había sanado de diferentes enfermedades y de los espíritus malos. Entre esas mujeres estaba María, a la que llamaban Magdalena, que antes había tenido 7 demonios. También estaban Juana y Susana. Juana era la esposa de Cusa, el administrador del rey Herodes Antipas. Mucha gente había venido de distintos pueblos para ver a Jesús. Él les puso este ejemplo. Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, unas semillas cayeron en el camino. La gente que pasaba por allí las pisoteaba y los pájaros se las comían. Otras semillas cayeron en un lugar donde había muchas piedras. Las plantas nacieron, pero pronto se secaron porque no tenían agua. Otras semillas cayeron entre espinos. Las plantas brotaron, pero los espinos las ahogaron y no las dejaron crecer. El resto de las semillas cayó en buena tierra. Las plantas nacieron, crecieron y produjeron espigas que tenían hasta 100 semillas. Después Jesús dijo con voz muy fuerte: si ustedes en verdad tienen oídos, pongan mucha atención. Luego los discípulos le preguntaron: ¿qué significa ese ejemplo que contaste? Jesús les respondió: a ustedes les he explicado los secretos acerca del reino de Dios, pero a las demás solo les enseño por medio de ejemplos. Así, aunque miren, no verán, y aunque oigan, no entenderán. El ejemplo significa lo siguiente: las semillas representan el mensaje de Dios. Las que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero cuando viene el diablo hace que se les olvide, para que ya no crean y reciban la salvación que Dios les ofrece. Las semillas que cayeron entre piedras representan a los que reciben el mensaje con alegría, pero como no lo entienden bien, en cuanto tienen problemas dejan de confiar en Dios.
Las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, pues viven preocupados por tener más dinero y por divertirse. Las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje de Dios y lo aceptan con una actitud obediente y sincera. Estos últimos se mantienen firmes y sus acciones son buenas. Nadie enciende una lámpara para taparla con una olla o para ponerla debajo de la cama. Más bien, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que entran en la casa, porque todo lo que esté escondido se descubrirá y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. Por eso, presten mucha atención, porque a los que saben algo acerca de los secretos del reino se les contarán muchísimas cosas más, pero a los que no saben nada de los secretos del reino, Dios les hará olvidar hasta que crean saber. La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque mucha gente lo rodeaba. Entonces alguien le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Jesús contestó: mi madre y mis hermanos son todos aquellos que escuchan y obedecen el mensaje de Dios. Un día, Jesús subió a una barca con sus discípulos y les dijo: vamos al otro lado del lago. Entonces partieron y mientras navegaban, Jesús se quedó dormido. De pronto se desató una tormenta sobre el lago y el agua comenzó a meterse en la barca. Los discípulos, al ver el grave peligro que corrían, a gritos despertaron a Jesús. Maestro, maestro, nos hundimos. Jesús se levantó y ordenó al viento y a las olas que se calmaran. Y así fue. Todo quedó tranquilo. Luego les dijo a los discípulos: ustedes no confían en mí. Pero ellos estaban tan asustados y asombrados que se decían: ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del lago, a la región de Gerasa. Cuando Jesús bajó de la barca, le salió al encuentro un hombre de ese lugar que tenía muchos demonios. Ese hombre no vivía en una casa, sino en el cementerio, y hacía ya mucho tiempo que andaba desnudo. Como los demonios lo atacaban muchas veces, la gente le ponía cadenas en las manos y en los pies y lo mantenía vigilado. Pero él rompía las cadenas y los demonios lo hacían huir a lugares solitarios. Cuando ese hombre vio a Jesús, lanzó un grito y cayó de rodillas ante él. Entonces Jesús ordenó a los demonios que salieran del hombre, pero ellos gritaron: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué vas a hacer con nosotros? Te rogamos que no nos hagas sufrir. Jesús le preguntó al hombre: ¿cómo te llamas? Él contestó: me llamo Ejército. Dijo esto porque eran muchos los demonios que habían entrado en él. Los demonios le rogaron a Jesús que no los mandara al abismo, donde se castiga a los demonios. Cerca de allí, en un cerro, había muchos cerdos comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús que los dejara entrar en esos animales y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y se metieron dentro de los cerdos. Entonces los cerdos corrieron cuesta abajo y cayeron en el lago y se ahogaron. Cuando los hombres que cuidaban los cerdos vieron lo que había pasado, corrieron al pueblo y les contaron a todos lo sucedido. La gente fue a ver qué había pasado. Al llegar, vieron sentado a los pies de Jesús al hombre que antes había tenido los demonios. El hombre estaba vestido y se comportaba normalmente, y los que estaban allí temblaban de miedo. Los que vieron cómo Jesús había sanado a aquel hombre empezaron a contárselo a todo el mundo. Entonces los habitantes de la región de Gerasa le rogaron a Jesús que se fuera de allí porque tenían mucho miedo. Cuando Jesús subió a la barca para regresar a Galilea, el hombre que ahora estaba sano le rogó a Jesús que lo dejara ir con él. Pero Jesús le dijo: vuelve a tu casa y cuéntales a todos lo que Dios ha hecho por ti. El hombre se fue al pueblo
y contó todo lo que Jesús había hecho por él. Cuando Jesús regresó a Galilea, la gente lo recibió con mucha alegría, pues lo estaba esperando. En ese momento llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Se acercó a Jesús, se inclinó hasta el suelo y le suplicó que fuera a su casa, porque su única hija, que tenía 12 años, se estaba muriendo. Jesús se fue con Jairo. Mucha gente lo siguió y se amontonó alrededor de Jesús. Entre esa gente estaba una mujer enferma. Desde hacía 12 años tenía una enfermedad que le hacía perder mucha sangre. Había gastado todo su dinero en médicos, pero ninguno había podido sanarla. Ella se acercó a Jesús por detrás, tocó levemente su manto y enseguida quedó sana. Entonces Jesús le preguntó a la gente, ¿quién me tocó? Como todos decían que no había sido ninguno, Pedro le dijo, Maestro, ¿no ves que todos se amontonan a tu alrededor y te empujan? Pero Jesús volvió a decirles, estoy seguro que alguien me ha tocado, pues sentí que de mí salió poder. Cuando la mujer vio que ya no podía esconderse, temblando de miedo fue y se arrodilló delante de Jesús. Luego, frente a todos los que estaban allí, contó por qué había tocado el manto de Jesús y cómo de inmediato había quedado sana. Jesús entonces le dijo a la mujer, hija, fuiste sanada porque confiaste en mí, puedes irte en paz. Jesús no había terminado de hablar cuando llegó un mensajero que venía de la casa de Jairo y le dijo, ya murió tu hija, no moleste más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, confía en mí y ella se pondrá bien. Cuando llegaron a la casa, todos lloraban y lamentaban la muerte de la niña. Pero Jesús les dijo, no lloren, la niña no está muerta, solo está dormida. La gente empezó a burlarse de Jesús, pues sabían que la niña estaba muerta. Entonces Jesús entró con Pedro y Santiago, Juan, Jairo y la madre de la niña, y no dejó que nadie más entrara. Tomó la mano de la niña y le dijo, niña, levántate. La niña volvió a vivir y al instante se levantó. Jesús mandó entonces que le dieran a la niña algo de comer. Los padres estaban muy asombrados, pero Jesús les pidió que no le contaran a nadie lo que había pasado. Aquí tienes más videos. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.